Vamos a ver cómo se obtiene en una viga recta la expresión de las tensiones y direcciones principales en una fibra de una cierta sección. Bien, lo primero empezamos planteando, considerando la viga recta como un elemento unidimensional, donde por una razón que ahora voy a explicar después vamos a considerar que el eje X nace aquí. Bueno, y que es un eje pues, que va a lo largo de la viga, ¿no? Bueno, pues de esa viga nosotros podemos perfectamente obtener nuestra ley de cortantes, ¿no? Para una carga repartida, por ejemplo, y nuestra ley de momentos, ¿no? Por lo tanto, para una cierta sección, por ejemplo, colocada aquí, pues yo tengo un valor de cortante, v de x, y un valor de momento que vale m de x. Bien, si de esta viga, digamos que de momento lo que tengo es esta operación, ¿no? A partir de la x tengo m de x y v de x, que son funciones de una variable. Bien, si ahora de repente esta viga apoyada considero que tiene, digamos, la segunda dimensión, es decir, que es un elemento cuya sección plana constante es extruida a lo largo de un eje y que no nos interesa la tercera dimensión porque no hay ninguna variabilidad en la tercera dimensión y por lo tanto se puede considerar un elemento plano. Entonces tenemos que digamos que en esta sección de la viga, en este caso lo que tenemos es esta sección, digamos, que se convierte en esto que estoy grafiando aquí, ¿de acuerdo? Y de esta sección, que voy a dibujar simplemente aquí con esta línea, resulta que en cada uno de estos puntos o fibras va a haber un estado tensional definido por la solicitación que tiene en este punto, tanto de momento como de cortante, como por su cota I. En ese caso, digamos que la cota I la definimos en el mismo eje de referencia local, pero orientado según los ejes globales cartesianos, ¿no? Horizontal, vertical. Vale, pues si ahora yo me concentro en qué sucede, por ejemplo, en este punto de aquí, donde de momento simplemente lo voy a grafiar como un punto, no como un elemento diferencial. Bueno, pues sé que en este punto, por el hecho de estar en una cota I positiva, pues va a tener una expresión de una tensión normal a la superficie, es decir, una tensión de este tipo, de compresión por estar arriba, y una tensión tangencial de este tipo por estar en la parte, digamos, en la mitad derecha de la viga, ¿vale? Bien, entonces estas dos expresiones que son sigma y tau, tensión normal a superficie y tangencial, se obtienen mediante la ley de Navier y la fórmula de Conill respectivamente. Es decir, que a partir de x yo obtengo m de x y a partir de m de x yo obtengo sigma y tau. Ahora veremos que en realidad este sigma es sigma de x e y y este tau es tau de x y vamos a ver cómo se obtiene. La sigma se obtiene por la ley de Navier como m partido por y por y. Pero como la m en realidad es una m de x, resulta que aquí las incógnitas son estas dos. Por lo tanto, este valor de sigma en realidad es un valor sigma xy. Es una función, ¿verdad?, de dos variables en una tercera. Y por otro lado, la tensión tau es igual, en el denominador en este caso va el área y el ancho, considerando ancho constante y área constante a lo largo de toda la barra, y arriba va el cortante por el momento estático a en una cierta fibra y como este cortante también es v de x, pues resulta que volvemos a tener estas dos variables, x e y. Por lo tanto, esta tau también es tau de x y. ¿De acuerdo? Por lo tanto, podemos ver cómo, digamos, en un punto la función para obtener sigma y tau puede ser simplemente visto como una función. Siempre las funciones las represento con embudo, donde se le introduce una cota xy y lo que sale es una pareja de tensiones sigma y tau. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que esta sigma y tau en realidad
se puede componer como cuál es el vector tensión a lo largo de un corte hecho según esta, digamos, según esta dirección, ¿no? Es decir, que estas dos tensiones que tengo aquí perfectamente las puedo componer y, perdona, estas tensiones las puedo componer de tal manera que con esta, con esta sigma y esta tau, que son, digamos, las componentes cartesianas de lo que podemos llamar el vector tensión. El vector tensión sería este, que es un vector que puede llevar cualquier dirección. Le voy a llamar de momento T, lo voy a poner así en notación como si fuera un vector columna, ¿de acuerdo? Y este es el vector tensión correspondiente a este punto de esta sección, ¿no? Digamos, este mapeado de puntos en X y en Y. Si yo me vengo a este punto que tiene una coordenada X, Y, aparece una tensión, pero cuando estoy cortando por este plano. Sabemos que cualquier corte, digamos, en cualquier objeto, por ejemplo, en esa misma viga, si miro esa viga así, pues puedo darle a, digamos, a esta viga, le puedo dar un corte así, en vertical, ¿vale? Con lo cual, su vector normal a la superficie sería este, ¿vale? Este sería el vector normal a la superficie, pero también le puedo dar un corte con cualquier dirección. Le puedo dar un corte, por ejemplo, así, uso aquí que esté inclinado, ¿sí? Y este vector normal apuntará en otra dirección, ¿de acuerdo? Entonces, si lo miro en perfil, como si fueran dos dimensiones, simplemente es que cada corte me define, o sea, está definido por un vector normal a la superficie. Esta es la manera más simple de definir un plano de corte, porque solo necesito un vector. De otra manera necesitaría como, digamos, lo que se llaman los vectores generadores, tienen que ser por lo menos dos, no necesitan ser ortogonales. Bien, pues entonces lo que tengo asociado en este caso es que para el vector normal que estoy dibujando en pantalla, me aparece un vector tensión cuyas componentes son sigma y tau. Es decir, que en este caso, digamos que el vector normal sería el definido, digamos, el 1, 0, por decirlo así, si es unitario, ¿no? Bien, lo que tenemos aquí no deja de ser una aplicación lineal, que es una función cuya constante, por llamarlo así, es una matriz, ¿no? Una función en la que lo que entra, en vez de ser un escalar y salir vectores, son vectores que tienen la misma dimensión. Es decir, tenemos una aplicación lineal que sería una cosa así, un embudo en el cual yo echo aquí arriba un vector normal, ¿vale? Y lo que me sale es un vector tensión. Para este vector normal existe este vector tensión. Y lo bueno es que funciona para cualquier corte que yo dé. Es decir, en este punto, si yo hago un corte por otro plano, por aquí pues saldrá otra tensión. Entonces vamos a plantear un ejemplo concreto. Vamos a dar valores a esto y vamos a ver cómo se comporta, digamos, este punto y cómo se define esta aplicación lineal. Aplicación lineal simplemente es que si fuera, digamos, una función lineal entre escalares, diríamos algo así como y igual a un valor, por ejemplo, igual a 3x. Pues con una aplicación lineal lo que digo es que lo que sale por aquí del embudo, que sería t, ¿no? Sería igual al vector de entrada por una matriz, que en este caso se va a llamar t mayúscula y es el tensor de tensiones. Bien, ¿cómo se define y qué es el tensor de tensiones? Vamos a volver a este ejemplo, donde, por ejemplo, vamos a coger este elemento de aquí. Este elemento de aquí, por estar en esa posición dentro de la viga, tiene unas compresiones en el plano horizontal, que vamos a llamarle que es una compresión de valor absoluto 3, y luego tiene en el plano vertical, digamos, unas fuerzas tangenciales que son igual a 2. El hecho de que sea
de que tenga que ser igual necesariamente esta tensión en esta cara que en esta de aquí arriba es por el teorema de Cauchy. Simplemente es que tomando momentos en este punto de, digamos, del cubo diferencial, esta tensión multiplicada por la, digamos, la fuerza generada en esta cara tiene que compensar exactamente a esta, puesto que diferencial de x y diferencial de y, digamos que están a la misma distancia, por lo tanto el momento generado es opuesto. Por lo tanto sabemos que este estado tensional se lee de la siguiente manera, que es que si yo estoy en la viga y tengo en este punto, doy un corte vertical y por lo tanto el vector normal es horizontal, pues entonces las tensiones que se generan son las que aparecen en esta cara, porque son precisamente las que vienen de haber dado un corte vertical. Es decir, que saldría el estado que tenemos aquí. Menos 3 hacia la izquierda, 2 hacia arriba, la tensión hacia arriba, ¿no? Digamos que para el vector n igual a 1, 0, la tensión sería esta tensión que la hemos hecho antes, que sería un vector menos 3, 2. ¿Vale? Sin embargo, y lo voy a dibujar en, digamos, en esta misma línea de dibujo, si en ese mismo punto situado aquí yo diera un corte horizontal, es decir, colocara un vector normal a la superficie, que en este caso iría hacia arriba, y sería igual a 0, 1, en coordenadas cartesianas, entonces la tensión que aparecería sería solo esta, ¿no? Porque esta es la que corresponde a dar un corte vertical, es decir, la tensión sería totalmente perpendicular a este vector y por lo tanto perpendicular a un vector normal a esta superficie es solo una tensión rasante. Bien, pues esa tensión sería así y valdría tensión igual a 2, 0. Vamos a ponerlo en vertical, sería 2, 0. Bien, pues con estos dos ejemplos de doy un vector normal y obtengo un vector tensión, doy otro y doy otro, podemos perfectamente definir qué matriz tiene que ir aquí dentro para que se cumplan estos dos casos particulares, ¿no? Digamos que en todos estos casos yo tengo, por ejemplo aquí, en este caso, que 3, 2, perdón, el vector 3, 2 tiene que ser igual a una matriz 2 por 2 por el vector 1, 0. Multiplicar una matriz por el vector unitario 1, 0 por la derecha no es más que coger la primera columna de la matriz. Lo cual quiere decir esto que la primera columna de la matriz necesariamente es 3, 2. Y esto puede ser cualquier cosa, porque va multiplicado por 0. Bien, y de este otro vector normal, de este otro caso, lo que tenemos es que 2, 0 tiene que ser igual que aquí me da igual lo que salga y aquí cuando pongo 0, 1 lo que estoy cogiendo precisamente, multiplicar por la derecha, es que esta segunda columna tiene que ser igual a 2, 0. Por lo tanto sale 2, 0. Y con esta columna y esta columna tengo definido el tensor de tensiones. El tensor de tensiones, la matriz del tensor de tensiones es la matriz de una aplicación lineal donde a cada dirección perpendicular al corte le corresponde una tensión. Es como el DNI tensional de ese punto, ¿vale? Y está definido precisamente por las tensiones que aparecen en el, perdona, que esto es así, digamos en la dirección X y luego las que aparecen en la dirección Y, ¿vale? Digamos cuando el corte da una dirección vertical de vector normal y este en Y. Bien, pues con este DNI queda perfectamente definido cuál es el comportamiento tensional en cualquier dirección. Es decir, si yo ahora diera, por ejemplo, un tercer corte, por ejemplo, vamos a dar un corte en ese punto, pero damos un corte diagonal. ¿De
acuerdo? Cogemos aquí, damos un corte diagonal, por lo tanto, el vector normal a la superficie sería este, que sería el 1, 1, aunque no fuera unitario, ¿de acuerdo? Bien, pues en la dirección 1, 1, por simplicidad, sería 1 partido por raíz de 2, 1 partido por raíz de 2, pero en este caso el vector tensión sería igual a la matriz del tensor por el vector normal, por 1, 1, ¿de acuerdo? Esto sería menos 3 más 2 menos 1 y aquí 2. Es decir, que en esa dirección el vector tensión que aparecería sería este, menos 1, 2, sería este vector. Este sería el vector tensión, ¿de acuerdo? Entonces lo que estamos viendo es, ahora pasamos a esta aplicación de GeoGebra, es que realmente lo que me da es que para cada dirección, ¿no? Por ejemplo aquí, para el 1, 0, la tensión es menos 3, 2. Para el 0, 1, la tensión es 2, 0. Para este sería lo opuesto, ¿vale? Entonces tenemos que para cualquier vector azul, que es el vector normal a la superficie, aparece una tensión que es la verde. ¿Qué es lo que quiere decir que para una dirección cualquiera la tensión no sea necesariamente, digamos, paralela a ese vector? Pues lo que quiere decir es que dado este vector normal a la superficie, lo que quiere decir es que la superficie es así y por lo tanto el vector tensión tiene una componente tangencial, que sería esta, y una componente normal, que sería esta proyección, que es esto mismo que tenemos aquí, ¿no? En vez de hacer esta descomposición, podía haber hecho perfectamente con este vector tensión, lo voy a haber descompuesto aquí, así. Esta es su tangencial y esta es su normal a la superficie. Si nos damos cuenta, en algunos de esos puntos, como por ejemplo este de aquí, resulta que el vector normal a la superficie y el vector tensión coinciden en alineación. No necesariamente aquí da la casualidad de que coinciden exactamente los dos vectores, pero simplemente que son paralelos. Por ejemplo, si me voy al vector opuesto, también sucede, ¿no? Hay aquí otro punto, pero también, por ejemplo, aquí se alinean estos vectores y en el opuesto también. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Que se alinea. Vamos a probar, por ejemplo, aquí, en este caso. ¿Qué pasa si yo doy un corte así y por lo tanto el vector normal es así? Lo que sucede es que aparece en ese punto, si yo doy un corte así y por lo tanto el vector normal a la superficie es este, el vector tensión aparece así. Esto lo que quiere decir es que ese vector tensión coincide exactamente con la tensión normal a la superficie. ¿Por qué? Porque igual que aquí lo he proyectado sobre la superficie, si yo este vector lo proyecto sobre la propia superficie, me queda una tensión tangencial que es igual a 0. Por lo tanto, sucede algo que es que para dos de esas direcciones, sea esta dirección y esta en la misma dirección, ¿de acuerdo? Esta y esta, positivo y negativo. Y para esta y esta, tenemos lo que se llama direcciones principales. Y por lo tanto, en esos puntos, el vector tensión es un múltiplo del vector normal. Es decir, que están relacionados por un número que es el multiplicador. El número que multiplica el vector n para obtener el vector tensión se llama valores propios y son precisamente la tensión principal, en este caso de compresión y en este caso aquí de tracción. Vamos a verlo gráficamente. Si yo tengo un estado de tensión, primero de manera intuitiva, si yo tengo un estado de tensión plano, como en mi caso que tengo 3 y aquí tensiones tangenciales, este es un estado, digamos, que tiene tensiones normales y tangenciales. Quiere decir que no está expresado según direcciones principales, porque si no las tangenciales no existirían, ¿no? Pero podemos intuitivamente suponer que, bueno, estas cuatro tangenciales, las puedo sustituir en lo mismo que estirar aquí
con 2 y 2 y comprimir con 2. Es decir, distorsionar un elemento es lo mismo que comprimir por un lado y traccionar por otro. Entonces podemos ver que si miramos estas dos fuerzas de compresión, lo que sugiere es que este estado se puede sustituir por una compresión que va a ir en esta dirección, más o menos, y que no sabemos cuánto va a valer, y otra tracción que va a ir en la dirección perpendicular, es decir, aquí. Y tampoco sabemos cuánto va a valer, pero sabemos que va a ser tracción. Bien, pues estos valores que estoy dibujando aquí, esta sería la tensión principal de compresión, esta sería la tensión principal de tracción. Le llamamos lambda porque es la letra que se le da normalmente a los autovalores y autovectores, pero podemos encontrar tensión 1 y tensión 2 también. Simplemente es para no volver a utilizar la letra sigma. Bien, pues estas serían las tensiones principales de compresión y tracción. Quiere decir que este tensor, expresado en función de estos ejes, solamente tiene compresiones y tracciones, no tiene ninguna distorsión. Entonces, en el fondo lo que estamos diciendo es que empujar en horizontal a este cubo y distorsionarlo, porque en realidad digamos que lo que hace la compresión de 3 es convertir ese cuadrado en este rectángulo, asumiendo que hay también comportamiento de Poisson. Y lo que hace la tensión tangencial es que esta tensión de 2 lo que está convirtiendo, está distorsionando el elemento. Bueno, pues comprimir y distorsionar es exactamente equivalente a que ese cubo lo hubiera expresado en esta dirección y lo que estoy haciendo es estirar por aquí y comprimir por aquí sin ninguna tensión tangencial. Esto no existe. ¿De acuerdo? Esas direcciones en las que no existe componente tangencial son las direcciones principales y se definen por sus ángulos. Este sería el ángulo alfa 1, un signo negativo, y este sería el ángulo alfa 2, un signo positivo, es igual que alfa 1 más 90. Con lo cual, solo conociendo uno de ellos, ya lo tenemos resuelto. Por lo tanto, ahora lo que se trataría simplemente de resolver es, conocido en cada punto X cuánto vale el momento y el cortante, y sabiendo en cada punto Y cuáles son estas tensiones, y por lo tanto estas tensiones lo que me definen son el tensor de tensiones, a partir del tensor de tensiones, haciendo lo que se llama una operación de búsqueda de autovalores y autovectores, que son estas direcciones, estos ángulos, es una operación que se llama matemáticamente diagonalizar la matriz del tensor. ¿Por qué? Porque si hubiéramos expresado esa matriz en este sistema de referencia, donde esto podemos llamarle X', Y', la matriz del tensor en estas direcciones habrían sido simplemente en la dirección X, sería como cortar por aquí y poner un vector normal en esta dirección. La única tensión que tendría sería esta, que es lambda 1. Sin embargo, en Y sería lambda 2. Mientras que como no existen tensiones tangenciales, completaría la matriz como 0 y 0. Entonces, el proceso de pasar de una matriz que no es una matriz diagonal a convertirla en una matriz equivalente diagonal se llama diagonalización. Esto es un proceso de diagonalización de la matriz del tensor. Bien, este proceso se obtiene de la siguiente manera. Matemáticamente es un proceso muy conocido, simplemente vamos a partir de esta matriz. Si la matriz del tensor en nuestro caso particular está definida así, si fuera otro caso, pues este valor no sería 0 y habría que llamarle sigma x y sigma y. En nuestro caso es así. Pues, ¿cómo se define cuáles son esas direcciones y valores principales? Bueno, pues sería aquella situación en la que, como vemos aquí, el vector
de normal y el vector de tensión son múltiplos uno de otro. Ser múltiplos quiere decir que el vector tensión sería igual a un múltiplo del vector normal. Pero el vector tensión sabemos que por la definición de la ecuación tensorial, pues es igual al tensor de tensiones por n. Por lo tanto, sabemos que por otro lado t es igual a t mayúscula por n. Por lo tanto, t por el vector normal tiene que ser igual que lambda, que es un escalar, por el vector normal. Si lo pasamos al otro miembro, nos queda esto, menos lambda por el vector normal. Y ahora sacamos factor común. Que esto es igual a 0. Y ahora sacamos factor común el vector normal. Por lo tanto, me quedaría aquí el vector normal. Y aquí tendría que multiplicar. Vamos a pensar que fueran escalares. Si fueran escalares, esto sería t menos lambda. Pero como estamos hablando de matrices, tengo que multiplicar ese escalar por la matriz identidad. Esto igual a 0. Lo cual quiere decir que esto que tengo aquí es una matriz cualquiera m por un vector igual a 0. Es un sistema de ecuaciones homogéneo cuya solución no trivial, es decir, cuya solución que no sea el vector 0, 0, 0, no, es decir, aquí es obvio que estos dos vectores coinciden cuando el vector azul no es igual a 0. Obviamente si el vector es igual a 0, por supuesto que coinciden porque ambos valores sean igual a 0, ¿no? Pero no es el caso. La única solución no trivial exige que el determinante de la matriz sea igual a 0. Es decir, que el determinante de t menos lambda identidad sea igual a 0. Esto lo que se traduce es que el determinante de, vamos a poner esto así, menos lambda por la identidad, simplemente lambda a la diagonal, esto es igual a 0. Esto si lo desarrollamos, pues al final queda simplemente esto igual a 0. Y ahora pues habría que hacer, pues, digamos, desarrollar esto por esto menos esto por esto, sería menos lambda sigma más lambda al cuadrado menos tau cuadrado igual a 0. Si esto se reordena, queda así. Voy a ponerlo con el coeficiente delante y la incógnita detrás. Igual a 0. Esto es una tau con 2. Y por lo tanto, digamos que lo que tengo aquí es una ecuación de segundo grado cuya solución sería dos soluciones. ¿Por qué sé que tengo dos soluciones aparte gráficamente? Pues porque aquí sé que hay dos veces en las que coinciden y por tanto uno de los valores es este y el otro valor sería este de aquí. Hay dos escalares que son el coeficiente, el coeficiente de equivalencia entre el vector verde y el azul cuando uno es múltiplo del otro. ¿No? Esto es un coeficiente de multiplicidad, por decirlo así. Vale, pues estos son dos valores, uno que es la tensión principal de compresión y la tensión principal de tracción. Se queda porque al resolver una ecuación de segundo grado hay un más menos antes de la raíz, pues este de arriba va a ser con el menos y este de abajo va a ser con el más. Bueno, pues esto lo que sale que es sigma medio en ambos casos menos aquí más la raíz de sigma cuadrado partido por 4 más tau cuadrado. Bien, y aquí lo mismo pero con más. Bien, pues una vez sacadas estas tensiones, entonces hay que sacar cuáles son las direcciones. Las direcciones simplemente se obtendrían a base de volver a este punto de, de la ecuación, ¿no? Para sacar qué vectores normales son los que corresponden a cada uno de estos. Bien, pues volver aquí a este punto sería plantear, ¿no? Por ejemplo, para
para lambda 1 cualquiera, pero lo voy a hacer para cualquier lambda, sería que esta matriz, sigma menos lambda, por ejemplo, sigma menos lambda 1, tau, tau, y aquí menos lambda 1, por un vector que vamos a llamar, bueno, pues lo tenemos aquí gráficamente, ¿no? Sería un vector unitario en esta dirección, un vector unitario en esta dirección, pues tendría, pues si le llamamos por ejemplo V1, tendría una proyección en X, ¿no? Un V1X y un V1Y, cuya tangente, digamos que me la podría relacionar con el ángulo, ¿no? Podría decir que este ángulo, que es el que me interesa, podría decir que el ángulo que estoy buscando es igual al ángulo cuya tangente es V1Y partido por V1X. Bien, pues vamos a hallar estas dos componentes, ¿de acuerdo? Pues estas dos componentes las puedo obtener de esta ecuación, ¿no? Yo aquí meto V1X y V1Y y esto tiene que ser igual a 0, 0, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si opero con esto, ¿vale? Al final lo que me sale es una expresión en la que el ángulo, por ejemplo, el ángulo alfa 1 sería arco tangente de sigma menos, perdón, sería arco tangente de esto y así, ¿de acuerdo? Por lo tanto, con esto ya tendría alfa 1, arco tangente de sigma 1 menos de lambda 1 menos sigma partido por tau, y lambda 2, que en realidad es simplemente lambda 1 más 90 grados, o bien lo obtengo de la misma manera. Bien, pues con esto hemos completado el proceso en el que a partir de una posición X calculada las solicitaciones, sabiendo la posición de la fibra, y calculo el tensor de tensiones, y aquí puedo sacar cuánto vale la tensión de compresión, la tensión de tracción y la dirección principal.